Bueno, yo creo que de 2007 para acá se modernizó el sistema de justicia penal. Vimos cómo se incorporaron nuevas figuras a la legislación guatemalteca, la ley contra la delincuencia organizada, la ley de extinción de dominio, los juzgados de mayor riesgo, figuras que no estaban antes de 2007. Vemos también la aprobación de la ley contra la corrupción del 2012. Que todo esto lo que ha permitido es darle más herramientas a las instituciones del sector justicia para perseguir delitos de crimen organizado y delitos de corrupción. Entonces creo que sí, en estos 12 años ha habido una clara agenda de fortalecimiento al sector justicia. Creo que falta, pero ha habido una evolución positiva. ¿Sí? Bueno, creo que hay básicamente dos grandes ejes que deben de atenderse. El primer eje creo que está relacionado con la oferta de jueces, en el sentido que estamos viendo que la relación de jueces por número de habitantes en Guatemala es muy baja, y eso lo que provoca es una saturación en la carga de trabajo de los juzgados, pero particularmente las salas de apelaciones, con el efecto que eso retarda los avances en los procesos judiciales. Entonces creo que un primer paso tiene que ir por la parte de recursos, que es cómo poder ampliar la cobertura y el número de juzgados, de tribunales, salas de apelaciones para ir desconcentrando la carga de trabajo. Y segundo, creo una revisión a temas como por ejemplo los plazos en procesos de apelación, de inhibitoria de jueces, los plazos también del amparo. Creo que el amparo se ha prestado para retardar excesivamente los procesos judiciales. Creo que eso es algo que merece revisión. Y creo que en última instancia una agenda que también se debe evaluar es fortalecer la carrera judicial, y yo creo que una reforma constitucional que fortalezca la carrera judicial, que incluya dentro del sistema de carrera judicial las magistraturas de apelaciones y quizá una porción de la Corte Suprema de Justicia, es una tarea pendiente que nos queda como sociedad guatemalteca. Bueno, es que lo que hemos visto es cómo los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos han sabido cooptar el sistema de justicia para asegurarse impunidad. Y lo hemos visto en casos como por ejemplo la manipulación de los sistemas de comisiones de postulación, que nace en los años 80, 90 bajo una lógica de incluir a la academia y a los gremios de profesionales, pero que en la práctica ha servido para que desde otros caminos se coopte la justicia. También todo lo relacionado con las influencias indebidas sobre jueces y operadores de justicia. Entonces creo que aquí lo que ha habido es un proceso en donde los SIACs han aprendido el funcionamiento del sistema y han ido a buscar cooptar esas instituciones intermedias que participan en los procesos de nominación y postulación de candidatos al sector justicia. Entonces, por eso creo que ya llegamos a un momento en donde ese modelo se agotó y que requiere una reforma. Y por eso creo que apostar por la carrera judicial es una forma de retirar la influencia a los SIACs, masa crítica y voluntad política. Creo que aquí no hemos terminado de dimensionar el tamaño del monstruo. Creo que los casos 2015, 2019 han evidenciado que efectivamente el Estado de Guatemala es visto como un botín, que aquí básicamente hay una enorme cantidad de actores que aspiran a entrar a la política para acceder a saquear el erario público, que la impunidad se vuelve su aliado porque es la garantía que pueden entrar a generar riquezas ilícitas de la acción política sin ser perseguidos por la justicia. Este reconocimiento de esta realidad del país creo que todavía no ha llegado a un punto de masa crítica. No veo a los suficientes actores políticamente relevantes reconociendo la magnitud del problema. Y por ende, si ni siquiera terminamos de aceptar la magnitud del problema, que es la cooptación del Estado, el fenómeno de la corrupción y de la impunidad en el país, no hay voluntad para mantener la lucha contra la corrupción, para continuar la agenda de reformas que se necesitan para evitar que esto regrese a como era antes, o siquiera para aspirar a un cambio de sistema político en donde no hayan esos incentivos de corrupción. Por eso creo que la mera identificación, la masa crítica de conocer la magnitud del problema y tener la voluntad política para atenderlo es lo que falta. Bueno, yo creo que el primer camino tiene que ser el rechazo absoluto a la impunidad, porque lo que vimos que ocurrió aquí en Guatemala es que la captura del Estado y la toma de intereses criminales de la acción política es posible, sí y solo sí hay impunidad que asegura que los actores que operan de esa forma no van a enfrentar a la justicia.
Entonces creo que los actores de la sociedad guatemalteca, y esto debe ser una agenda de todos, no solo de ciertos sectores, sino toda la sociedad guatemalteca, debe de comprometerse a luchar contra la impunidad. De quien comete actos que riñen con la ley debe de enfrentarse a procesos judiciales. No se puede hacer esa valoración de porque se pertenece a un sector o porque se es de esta ideología o de esta forma de pensar o de este grupo, se le deben de tener, condescendencias a la hora de enfrentar a la justicia. No, al final la idea de un sistema funcional es la igualdad ante la ley, y quien viola la ley indistintamente de su nivel de poder debe de enfrentar a la justicia. Y creo que reconocer y luchar por ese principio básico de toda república debe de ser uno de los elementos claves a los que aspire la sociedad guatemalteca en el corto plazo, porque lo contrario va a haber impunidad, y si hay impunidad el modelo del saqueo se va a mantener sin ningún cambio. A mí me cuesta verlo porque creo que todavía no terminamos de dimensionar la magnitud del problema. Y si tenemos diferentes interpretaciones de si la corrupción es un fenómeno aislado, hay quienes incluso ven que la corrupción es un fenómeno tolerable, o quien no magnifica o no entiende el tamaño del fenómeno de la corrupción en el país, y ni siquiera tenemos una noción en común de la magnitud del problema, es muy difícil siquiera empezar a plantear una agenda de mantenimiento de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Entonces creo que el primer punto de partida es reconocer el problema, y sobre ese reconocimiento en común del problema se van creando las condiciones para un diálogo, un acuerdo, un consenso que permita continuar y profundizar la agenda. Tristemente yo hoy no lo veo en Guatemala, porque también otra de los aprendizajes de la experiencia 2015-2019 es que se necesita de fiscales, investigadores independientes que no tengan miedo a enfrentarse a agentes de poder en investigaciones de alto impacto. Creo que el componente internacional contribuyó a generar esa independencia, pero no he visto, o me cuesta ver que hayamos llegado a un punto de no retorno. Entonces creo que ese es un primer elemento a considerar. Segundo, todo lo relacionado con el intercambio de capacidades, porque al final vemos cómo, gracias al apoyo internacional, es que se introdujeron nuevas figuras en la justicia penal guatemalteca. La extinción de dominio, que tenía 10, 15 años de existir en otras latitudes, hasta que vino el acompañamiento internacional, se incorporó al sistema guatemalteco. Los juzgados de alto riesgo, otras estrategias de persecución de la criminalidad organizada. Y esto es un proceso de constante evolución, es decir, Guatemala incorporó nuevas prácticas que otros países y en otras latitudes se venían realizando en los últimos años. Pero sin ese permanente acompañamiento internacional me cuesta ver que la modernización se mantenga. Entonces creo que sí son patas cojas que se van quedando en la mesa. Yo creo que el 2015 pasará a la historia como uno de los grandes triunfos de la ciudadanía organizada, no solo en Guatemala o en América Latina, sino a nivel mundial, porque vimos cómo a nivel de manifestaciones ciudadanas se alcanzaron una serie de logros que iban desde continuar la lucha contra la corrupción, fortalecer y blindar el trabajo de fiscales e investigadores, de jueces, se llevó a la renuncia de un vicepresidente, de un presidente. Entonces la ciudadanía ha demostrado el poder que tiene, y entonces creo que la ciudadanía organizada puede precisamente convertirse en un factor de influencia para que las autoridades del Estado sientan la presión de continuar la lucha contra la impunidad, de cambiar sus patrones de comportamiento. Es decir, si la corrupción no es sancionada moral y públicamente por la ciudadanía, va a seguir existiendo corrupción. Si el Estado se sigue percibiendo como un botín y eso no genera críticas, cuestionamientos y rechazo de parte de la ciudadanía, el fenómeno se va a seguir dando. Entonces hay también llamaría yo un componente de la sanción moral que se debe de mantener en este proceso, y creo que si no está la fortaleza para que la ciudadanía logre presionar a las autoridades del Estado, el simple hecho de la sanción moral debe servir como una fuente de presión, por lo menos para que empiecen a cambiar los patrones de comportamiento. Es que al final yo creo que siempre esto es una batalla de lo correcto contra lo incorrecto. Es que sustraer fondos públicos, utilizar el poder para generar favores,
utilizar el poder para generar riqueza indebida, aparte de ser ilegal, está mal. Y entonces la sanción moral es esa capacidad que tiene la misma ciudadanía de castigar con rechazo a la persona que participó de esos actos indebidos, de esa persona que violó la confianza popular y utilizó el poder político para generarse beneficios individuales o beneficios a terceros. Y entonces, a ver, si hay un proceso de satanizar a quienes cuestionan y señalan a quienes fueron partícipes de ese sistema, al final de cuentas, yo creo que esto es una batalla de defender lo que se percibe como correcto, y combatir la impunidad, combatir la corrupción es moralmente correcto. Y ahí es donde, indistintamente de las críticas, cuestionamientos, señalamientos, creo que debe de pesar siempre la convicción que la búsqueda de la justicia, la búsqueda de romperle el ciclo de impunidad y corrupción es una misión de todo ciudadano, desde su casa, desde su trabajo, cada persona en lo individual puede dar un pequeño grano de arena en todo este proceso de señalar y de cuestionar a quien esté utilizando mal el poder para beneficio personal. Es que aquí sí me pongo muy académico. Es que al final la cultura de legalidad se construye cuando convergen tres variables: el temor a ser castigado, cuando se reconoce el valor social o la utilidad de la norma, y cuando se genera un cambio de cultura. Lo que vimos en la experiencia 2015-2019 asociada a la lucha contra la corrupción es que por primera vez en la historia democrática de Guatemala se generó temor a ser castigado por parte de actores con poder, quienes habían mal utilizado el poder para generarse beneficios personales. Lo que pasa es que el siguiente paso es el que no se ha dado, que es reconocer la utilidad del cumplimiento de la ley. Es que si no reconocemos que salvaguardar el buen uso de los fondos públicos, el buen funcionamiento de la justicia, del poder político, es de beneficio de la colectividad, si no reconocemos que cumplir la ley, no ser corrupto, es de utilidad social, no vamos a pasar al tercer paso, que es aceptar de forma cultural cumplir la norma. Ahí es donde nos quedamos solo en la parte, llamémosle, del miedo al castigo, pero no hemos transitado como sociedad a esos siguientes estadios que nos van a llevar a una cultura en donde se respete la legalidad, donde se respete la ley, donde realmente haya un compromiso por hacer las cosas de acuerdo a lo que establece la normativa.